Mega Noticias con Paco Ramírez. Esos vehículos que estamos exportando, pues no tendrán el 25%, sino tendrán un descuento. Así es, la fiesta de aranceles que está imponiendo Donald Trump al mundo, al parecer tiene resultados que no esperaba. Ha logrado que el mundo se una, pero en su contra. La última melodía que puso fue la de aranceles a la poderosa industria automotriz. Lejos de provocar los aplausos, la realidad económica impactó de frente a las acciones de Ford y sobre todo de General Motors, que cayó 7.36% su valor. Canadá ya le advirtió que está dispuesto a subirse a la pista de la guerra arancelaria. México, con pocas fichas para negociar, mantiene su postura de serenidad y paciencia y dará a conocer su postura hasta el 3 de abril, un día después de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos para todos aquellos países que cobran impuestos a los productos de los Estados Unidos. La fiesta de Trump comienza a tener cantaletas que incomodan a muchos. En Estados Unidos no esperaban que hacer América grande otra vez pegaría a ellos mismos. Vamos a los datos duros con Jorge Chaparro. Adelante. Estados Unidos decidió aplicar un arancel de 25% a todos los autos producidos fuera de su territorio. Sin embargo, en el caso de los autos que se fabrican en México, la tasa será menor porque muchas de las piezas de los carros y camiones son elaboradas en Estados Unidos, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México, de manera que tengamos condiciones de proteger nuestros empleos y la actividad económica de México. Estados Unidos también anunció que el arancel de 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados y camionetas ligeras, así como las piezas de automóviles como motores, transmisiones, piezas del tren automotriz y componentes eléctricos, entre otros. Sin embargo, las piezas de automóviles que cumplan con el TEMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, establezcan un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener un descuento. En otras palabras, esos vehículos que estamos exportando, pues no tendrán el 25%, sino tendrán un descuento, dependiendo de la integración que tengan de los componentes que acabo de explicar. Ese es un primer punto muy importante que ya sí fue publicado. El secretario de Economía recordó que exportamos casi 3 millones de vehículos a los Estados Unidos y surtimos el 40% de todas las autopartes que se consumen en los Estados Unidos. Por ello, México camina con cautela. No anunció de inmediato sanciones ni represalias por los aranceles impuestos al aluminio y al acero mexicano, pero tampoco a este arancel a los automotores. Esperará la decisión estadounidense del próximo 2 de abril para dar a conocer su estrategia. Por lo pronto, la próxima semana se reunirá con las armadoras instaladas en México para explicarles la estrategia mexicana y pedirles que refuercen la construcción con piezas de origen nacional dentro del Plan México. Ya veremos cómo funciona. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchísimas gracias, Jorge Chaparro, y le doy la bienvenida a Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía. Ildefonso, ¿cómo entender esto, Ildefonso? Tú has mantenido una posición de optimismo, porque todos esos aranceles no le van a pegar tan duro a México, o hasta el momento no lo han hecho. Y esto se vuelve otra vez repetitivo. Los aranceles preferentes para México siempre y cuando cumplan con estos componentes
de los 3 países y así ya no pagará arancel. ¿Qué es lo que está pasando, Ildefonso? Bueno, de entrada hay que reconocer que estamos en una circunstancia de violación absoluta al propio acuerdo que Donald Trump negoció y el propio acuerdo que Donald Trump firmó. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y no podemos estar en el escenario de fantasía de que porque el golpe que nos van a dar en la cara nos va a dejar menos moretón que a otros. O sea, describamos las cosas como son. El tema de que nuestro arancel diferencial será menor porque incorporamos partes estadounidenses, eso es extremadamente relativo, depende de la marca de que estamos hablando. La verdad es que en muchos de los casos, en el mejor de los casos, el contenido norteamericano en una línea de producción, asumiendo las más norteamericanas existentes, no va a rebasar en ningún caso un 35% del valor del vehículo, lo cual te va a dejar con un impacto de 2/3 partes del 25%. O sea, prácticamente vas a estar pagando aranceles del 16-17%, porque al señor Trump se le ocurrió sustituir un concepto de regla de origen e integración regional por una regla de integración de un solo país. Solo va a justificar no aranceles a lo que tenga contenido americano, en el caso de automóviles. Entonces, esto te lleva a un escenario donde quiere forzar la industrialización automotriz más acelerada de Estados Unidos bajo condiciones totalmente fuera de mercado. Tú no puedes forzar esa localización de esta manera. Yo creo que, sin duda, no es la primera vez que Donald Trump expresa este deseo. Recordaremos que en el 17, cuando Robert Lighthizer, conjuntamente conmigo, lanzamos las negociaciones del TEMEC, él expresó 5 posicionamientos en diferentes temas, y uno de ellos es que querían que la mitad de un automóvil fuera hecha en Estados Unidos. Creo que desvirtuar el capítulo automotriz por un esquema que quebraría la integración que se ha logrado en América del Norte es prácticamente empezar la destrucción de un acuerdo que ha funcionado perfectamente bien. Yo creo que, si bien la prudencia de la presidenta es de reconocerse, el día de la verdad va a ser el 2 de abril. Yo creo que México tiene que estar preparado para poder contestar arancelariamente si es necesario. Donald Trump nunca se ha reconocido por tener consideración por aquellos que no defienden sus propios principios e intereses. ¿Crees tú que se vea ese escenario, o sea, que México llegue a tener un plan en el que, pues bueno, enfrente a Donald Trump con aranceles o va a tener que aguantarse porque pues no hay mucho margen de maniobra, o sí lo hay, Ildefonso? ¿México tiene cómo defenderse? Cuando tú estás en una mesa de negociación, y lamentablemente, aunque sea doloroso, tienes que tomar riesgos, porque de otra manera, entonces, pues vete con un lápiz y un papel a tomar nota de lo que quieren y desvirtúa lo que has construido conjuntamente hacia el futuro. O sea, si pretendes negociar, asume tu responsabilidad y el riesgo que tomas en una negociación. Si vas simplemente a conceder, pues entonces pues ya abiertamente establécelo y afirmemos que entonces vamos a ir por las migajas que esté dispuesto a repartir en la conceptualización que él tiene de América del Norte. Porque el plan de Donald Trump es de que todas esas empresas automotrices se vayan a Estados Unidos. Pero hoy, ¿qué significa? ¿Qué representó esta pérdida de Ford y General Motors? General Motors perdió 7.36% el valor de sus acciones. ¿Eso qué representa en estos momentos? Lo que va a contener a Donald Trump es eso. O sea, su propia realidad es lo único que lo va a frenar. Y si nosotros insistimos en interrumpir el daño que se va a infligir a sí mismo, entonces nunca va a poder internalizar que la decisión que está tomando es en el peor interés de su propio país. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es, si se quiere hacer daño, pues no le estamos deteniendo la mano, ¿no? O sea, vamos a ver que las condiciones de realidad que enfrentará serán las más importantes para detener
esta visión equivocada que tiene de la forma de poder fomentar el crecimiento en su propio país. En los países europeos, Canadá, sí, todos lo van a enfrentar y todos tienen costos y riesgos que van a asumir. Esta posición de México de decir, como nosotros no le hablamos fuerte, estamos en una posición más dócil y por lo tanto esperamos que nos trate menos mal que al resto. Me parece que lamentablemente eso no funciona con un negociador como Donald Trump. O sea, hay que leer bien lo que ha escrito para poderlo interpretar. En el 18 nos amenazó con aranceles de acero y aluminio, sí, y le contestamos. Y tuvo que sentarse a la mesa a desarticular eso porque le dolió el daño que le infringimos a sus electores, en carne de puerco, en quesos, en licores, en manzanas rojas, porque al fin del día esto no se trata de que David contra Goliat, se trata de analizar concretamente cómo le puedes a Goliat dirigir acciones que finalmente, a pesar de la diferencia del tamaño, puedan ser efectivas en la manera como conducen sus decisiones en el Congreso y en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que a veces vale más una colorada que 10 descoloridas. Hay analistas que están estableciendo que es el fin del Tratado de Libre Comercio. ¿Será esa la intención de Trump, de parte de su gobierno, del establishment de los Estados Unidos, acabar con esa era de bloques comerciales y regresar a lo que era antes del 94? Cada quien se rasca con sus uñas, el proteccionismo, Estados Unidos para sí mismo. De hecho, lo que está poniendo en la mesa en materia del sector automotriz es revertir la integración tan exitosa que hemos tenido los tres países. Y sin duda, los analistas que infieren que aceptando un cambio radical en el capítulo automotriz que destruye lo que hemos construido en los últimos 30 años, es aceptar que este tratado ya dejó de ser lo que pretendíamos que fuera. Entonces, existe esa posibilidad. El sector automotriz representa más del 30% de las transacciones comerciales entre México y los Estados Unidos. Es un golpe brutal. Le está pegando a sus armadoras, pero le pega a México. Y del sector manufacturero es muy relevante, ¿sí? Sin duda. O sea, es una muy buena parte. Estamos hablando de una exportación prácticamente del 80% de lo que producimos. Sí es un golpe en la columna vertebral de un acuerdo que está fundamentado en el libre comercio y en la eliminación de restricciones. Lo que no está midiendo en este esquema el presidente Trump es que Estados Unidos tiene mucho que perder, porque no solo estamos hablando de las condiciones mismas que genera la integración y nos obliga a respetar principios fundamentales del comercio internacional, pero me gustaría que le preguntaras a los productores de marcas de gran prestigio como Nike o de invenciones que tienen patentes, y qué va a pasar el día que México, al estar desencantado de esta integración, empiece por no respetar, por ejemplo, marcas y permitamos la piratería. ¿Cuántos miles de millones de dólares perderían marcas de altísimo valor norteamericano si México se aleja del cumplimiento de normas y de respeto a la propiedad intelectual y al sistema de marcas? O sea, Donald Trump no está valorando lo que significa tener un país como México como socio que respete las reglas del juego. Y se supone que su rival son los chinos, y ante este escenario que estás planteando, pues sería darles la apertura total a productos que son clonados o que son fabricados de manera similar, y entonces sí entraríamos en una dinámica muy, muy complicada. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, pues muchísimas gracias, muy interesante. Por último, ¿qué esperamos este 2 de abril? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Yo creo que lo que abrió fue una ventana de negociación. El secretario de Economía me imagino que va a estar anclado en Washington. Y lo único que yo espero es que cuando tratemos de cambiar el agua de la bañera, no tiremos al niño junto con el agua.
Eso va a estar muy complicado. 2 de abril, día clave para el futuro a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. No sabemos con Donald Trump cómo viene su baile. Muchísimas gracias, Ildefonso, por haber estado con nosotros aquí. Gracias. Gracias. Hasta luego.